¿Qué tal? Bueno, vimos un par de lemas que nos van a ayudar a probar la dependencia continua de parámetros, la dependencia C1. Con Luis ya vieron la dependencia continua, que de hecho ya habían visto en las áreas, nada más para recordarles. Pero vamos a ver la dependencia C1, que es un resultado bastante pesado, ¿ok? Es un resultado importante de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Pero sin él, pues no vamos a saber jamás por qué es que las soluciones del sistema característico, es decir, cuando ya empezamos a variar eta y xi, el mapeo z que le pusimos, ¿por qué son C1? Ajá. Necesitamos que sean C1, ¿sí? Entonces, eso es el lema 3. Este es el lema 3, es un resultado de ecuaciones diferenciales ordinarias y es la dependencia C1 de parámetros. Obviamente vamos a utilizar nuestro resultado que habla sobre puntos fijos atrayentes y sobre contracciones fibrosas. Para eso se los di, y también vamos a utilizar el otro resultado que les di, que realmente su interpretación es que C1 sobre el intervalo AB, por ejemplo, un conjunto acotado, un conjunto precompacto, un compacto en general, C1 sobre un compacto es un espacio de Banach con la norma dada como la suma de las normas infinito, de la función y de la derivada, ¿sí? Las derivadas, ¿sale? Vamos a usar ambos resultados, pero este resultado en particular es pesado, la demostración es larga, ¿va? Entonces probablemente va a ser más de una clase, ¿sale? Entonces dice lo siguiente: si la función f, que va a dar algún dominio en Rn, es de clase C1 en un abierto D, ¿ok? Que está contenido en R, cruz Rn, entonces para cada par T0, X0 en el dominio, la función que manda el par Tx, el mapeo que se va Tx a phi de Tx, donde phi con T variando pero fijo X0 es la solución al problema de Cauchy, es la solución al problema de Cauchy x' igual a f de t, x y x en t0 igual a x0 es de clase C1 en una vecindad del punto T0 x0. ¿Sale? Entonces, ¿qué está diciéndome el resultado? Fíjense en la solución a esto. Como FC1 pues es localmente Lipschitz, aplica existencia y unicidad de Picard, y entonces existe una solución, ¿sí? Existe una solución, existe una única solución local, ¿sale? Ok. Esa solución, si se acuerdan de sus cursos de ordinarias, pues usualmente la denotan como phi, depende de t, ¿ok? Obviamente, porque t es el parámetro libre, es una ecuación uniparamétrica, ¿ok? Y
en particular depende de la condición inicial. ¿Sale? En particular pasa por la condición inicial. ¿Ok? Entonces, este mapeo en sí, o más bien, esto lo pueden considerar un mapeo si también empiezan a variar el x0, ¿no? Pues empiezan a variar el x0 y lo que tienen es que esto, digamos, empieza a variar con x y esto es una solución al problema con x. Ajá. ¿Ok? Entonces, si yo pongo x0, debe ser una solución a este problema, es lo que estoy diciendo aquí. ¿Va? Entonces, el mapeo que manda, que empieza a variar, digamos, este es un parámetro. Lo malo es que aquí ya es medio confusa la notación. Es un poco confusa, pero debe de entenderse, ¿ok? Debe de entenderse. Vamos a ponerle y. Vamos a ponerle y un número. Y. ¿Sale? Pues esto depende de t y de y. ¿Ok? Pero lo que van a hacer es esto, entonces. Mandan esto, tx, digamos, el parte con condición inicial y o condición inicial x. Vamos a ponerle ya un momento. ¿Ok? Esto es una solución. ¿Ok? Esto me define, gracias por la existencia de la universidad, me define la solución, me define un mapeo que manda t, que depende de t y que depende de y. ¿Ok? Claramente, depende de t y depende de y. ¿Ok? Entonces, empiezan a variar y, ¿sale? Y pues lo que están haciendo es como fijarse en todos los problemas de valores iniciales con condición inicial y. Le voy a poner x, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Va? Es exactamente lo mismo. Esto ya lo han hecho en ordinarias, entonces. Esto define un mapeo, ¿ok? Para cada x0 fija, esto me define la solución. Esta es la solución. Depende de x0 y de t, obviamente. Empiezan a variar x0, ¿ok? Y lo que obtienen es un mapeo que depende de dos parámetros, de t y de x. Ajá. Porque están variando la condición inicial. Entonces, si se dan cuenta, es lo que estamos haciendo con el sistema característico. Porque en el sistema característico, fíjense, escribo otra vez el sistema característico. De x, de y, de u pico, igual a, ya saben que depende de x pico, y pico, u pico, ya lo saben, no lo pongo todo. Ajá. Y x pico en 0, le estamos poniendo que valga x gorro psi, recuerden que es para cada xi fijo, y pico en 0 igual a y gorro psi, y u pico en 0 igual a f de xi. ¿Vale? Entonces, resuelven el sistema característico para cada xi fijo. ¿Va? ¿Ok? Como acá. Lo resuelven. Pero después nosotros queremos empezar a variar xi. ¿Se acuerdan? Ya saben por qué queremos variar xi. Ajá. Esto me define en sí una curva, acuérdense. Xi es el parámetro de la curva. Entonces yo quiero resolver todas las curvas para así tener o asegurar que mi superficie esté hecha de todas estas curvas, de puras curvas. Ajá. Curvas características. Entonces tengo que empezar a variar xi. ¿Ok? Entonces, a la hora de variar xi, va a empezar a variar x gorro, y gorro y f. ¿Sí o no? ¿Ok? x0 aquí está jugando el papel de x gorro, y gorro y f. Ajá. Entonces, inicialmente está fijo, pero lo vamos a empezar a variar. ¿Sí? Lo vamos a empezar a variar y bueno, lo que me dice este resultado es que cuando la f mayúscula, cuando la f, esta de acá, del campo vectorial, es de clase C1, esta variación de tx a phi
de Tx, este mapeo es de clase C1. Ajá. Vean que es una afirmación fuerte porque es de clase C1 en las dos variables. Ya sé que Picard me dice S1 en T, pero no me sirve eso. Yo necesito que sea C1 en ambas variables, en eta y en xi al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿va? Eso nos va a ayudar a pedir, a asegurar que el mapeo Z es de clase C1. Ahora acuérdense que el mapeo Z pues será X barra, Y barra y U barra, que dependían de eta y xi. Ajá, aquí ya estás variando la xi. Estamos variando ambos parámetros, ¿sí? Entonces, para que nuestro resultado aplique, ¿eso qué quiere decir? Porque fíjense, esto, la X barra, la Y barra y la U barra dependen de xi, claro, pero fíjense que de hecho lo hacen indirectamente, porque en sí, como les digo, en el resultado X0 es igual a X gorro de xi, Y gorro de xi y F de xi. ¿Sale? Ese es mi X0. Entonces lo que el resultado me dice es que cuando empiecen a variar X gorro, Y gorro y F, esto va a ser de clase C1. Ojo, nosotros tenemos una composición de mapeo. Vamos a tener la composición que manda el xi, ¿ok? Me lo manda a X gorro, Y gorro y F. Ajá. Y después empieza a variar esto, ¿ok? Que es lo mismo que si empieza a variar esto, y yo sé que esto es C1. ¿Qué quiere decir eso? Que para asegurar que nuestro mapeo Z es de clase C1, vamos a usar este resultado, pero vamos a tener que pedirle a la curva inicial que sea de clase C1 también, porque es una composición, ¿sí? ¿Ok? Es una composición, es como si aquí dijeran, X0 empieza a variar si varía xi. Ajá. ¿Sale? Entonces, para que tú asegures que esto es de clase C1, vas a tener que pedir que X0 como función de xi, pues sea de clase C1, de entrada, por regla de la cadena, nada más. Ajá. Ya sabes que variando esto solito es C1, pero pues eso también depende de xi, ¿sí? Entonces, vamos a probar nuestro resultado y como les digo, eso nos va a requerir pedir que la curva sea C1, así como que esto sea C1. Es lo que dice aquí, ¿no? Necesitamos que el campo sea C1. Entonces, como ven, no es suficiente que sea Lipschitz, porque Lipschitz nos da existencia de unicidad, pero no nos da la suavidad que requerimos, ¿va? También nos da la dependencia continua, nos asegura Z es un mapeo continuo, qué bien, pero no es suficiente, ¿va? Entonces necesitamos estos resultados, ¿ok? Entonces vamos a hacer la demostración de esto. Es una demostración larga, es una demostración complicada. Bueno, no creo que complicada, pero sí es larga, es laboriosa. ¿No? Y vamos a usar los resultados que ya probamos, ¿ok? Entonces, demostración. Demostración. Bueno, primer paso. Dado un punto T0x0 en D, tomamos constantes alfa y beta mayores a 0, tales que vamos a llamar S, el conjunto S que va a ser T0 menos alfa, T0 más alfa cruz, una bola de radio 2 beta con centro en X0 cerrada, esto esté contenido en D. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque T0 y X0 es un punto interior de D, porque D es un abierto. ¿Ah? Entonces ustedes pueden encontrar alfa y beta de tal manera que esto suceda, ¿sí? Ahora, vamos a ir metiéndole condiciones a alfa y a beta, todavía más. ¿Ah? Es decir, eventualmente van a ser suficientemente pequeñas, ¿sí? Pero el punto es que existen, ¿sale? Porque D es abierto.
Y T0, X0 pues es un punto interior de D. Ahora, como S es compacto, claramente estamos en Rn y F es continua en particular, pues tenemos que K es el máximo, vamos a definir K como el máximo de la norma de F de Tx, ¿ok? De hecho vamos a ponerle así nada más, la norma euclidiana, esta es norma euclidiana, este máximo pues la norma infinito de T, X en S. Ajá. Y vamos a pedir que esto sea finito. Esto no es otra cosa, en este caso, que la norma infinito de F, ¿ok? Sobre S. Es la norma en L infinito sobre S. ¿Sale? Bien. Bien, y fíjense, si es necesario, vamos a tomar alfa mayor a 0 aún más pequeña para asegurar que alfa por K es menor o igual a beta. ¿Sí? De entrada. Esta es una primera condición para alfa. ¿Sí? Y vamos a consideremos el conjunto X, de todas las funciones continuas phi que van de U cerrado, ahorita digo quién es U, en la bola de radio 2 beta con centro en X0 cerrada, ¿ok? En el abierto, ¿ok? Y también están acotadas estas funciones, obviamente, también están acotadas, ¿ok? Que son U igual a T0 menos alfa, T0 más alfa, cruz la bola de radio beta con centro en X0. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, U es todavía más pequeño que S, ¿sale? O sea, es una bolita, acá es una bola más pequeña en cuanto a la X, ¿sí? Es una bola más pequeña, ¿ok? Por lo tanto, también está en D, ¿va? Está contenido, se dice compactamente en D, porque obviamente su cerradura de esto está contenida en D, porque la cerradura de S está contenida en D, ese cerrado, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si las funciones eran continuas acá y por lo tanto son acotadas, pues también son continuas y acotadas aquí, ¿no? Este es un subconjunto de esto, este está contenido aquí. Entonces también son funciones acotadas, por eso lo puse en el paréntesis. ¿Sí? Bien, y vamos a considerar este espacio equipado con la métrica, que no es otra cosa que la norma infinita. ¿Sí? Con la métrica infinito, pues, con la norma. Nada más que esto es en varias variables. La distancia entre phi y psi la vamos a definir como el supremo de t
X que pertenece a U, ¿ok? Con phi de t, x menos psi de t, x, ¿sí? Entonces son todas las funciones continuas, ¿ok? Con esta métrica, ¿sale? Ok. Ya conocen esto porque esto mismo se estudia para Picard-Lindelof, ¿no? ¿Okay? Esta misma métrica es la que utilizan cuando demuestran el teorema de Picard. Bien, entonces, como el límite uniforme de funciones continuas es continuo, esto ya lo saben, que es lo mismo que decir que el espacio de funciones continuas acotadas con la norma infinito es de Banach, ¿okay? Como límite uniforme de funciones continuas es continuo, para demostrar que X es un espacio métrico completo, solo hay que verificar que si phi pertenece a la cerradura, es decir, si phi es un punto límite, entonces existe una sucesión contenida en X tal que, fíjense, phi de t, x menos x0, hay que ver que esto está en la bola, ¿sí? O sea que cae acá, ¿sale? Entonces, ok, acuérdense, para demostrar que un espacio métrico es completo, en este caso, aquí estoy haciendo una observación importante. X, lo que estoy diciendo aquí es que X es subconjunto del espacio de funciones continuas y acotadas, ¿sí o no? Es subconjunto del espacio de funciones continuas y acotadas, ¿va? Vean, son todas las continuas acá, ¿ok? Que como les dije, también están acotadas, ¿ok? Sobre este conjunto, ¿va? Equipado con esta métrica, ¿sale? ¿Ok? Entonces, son un subconjunto del espacio de funciones continuas y acotadas sobre U cerrado. Pero yo necesito asegurar, ¿ok? Para mostrar que este es un espacio métrico completo, es decir, como esto es un conjunto, lo único que hay que probar es que es un subespacio cerrado, ¿ok? No subespacio, sí, subconjunto, acuérdense que esto no es un espacio vectorial, pero es un espacio métrico, ¿no? Hay que probar que es un subespacio cerrado, entonces. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que agarrarnos un punto límite, ¿va? Y probar que este punto límite está en el espacio. Pero como lo estoy diciendo aquí, el punto límite va a ser continuo también. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque el conjunto de funciones continuas y acotadas ya es un espacio de Banach. De hecho, es un espacio métrico completo en particular. Eso ya lo saben. De ordinarias 1 lo tienen que probar para probar el teorema de Picard. Ajá. ¿Ok? Bueno, como eso ya lo sabemos, ¿qué es lo único que hay que probar? Lo único que hay que probar
es que el límite, por lo tanto la phi, tiene la propiedad de que su imagen, ¿ok?, cae en la bola, ¿no? Entonces necesito asegurar que esto es menor o igual que 2 beta, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, fíjense, esto pues es el límite cuando m tiende a infinito de phi m de t, x menos x0. Aquí estoy usando la convergencia, la convergencia uniforme que tengo en particular es puntual, la puedo meter y sacar de la norma como yo quiera, la norma es continua, ¿va? Pero fíjense, cada una de estas phi m está en el espacio, ¿sí o no? Está en x, y por lo tanto cada una de estas tiene la propiedad de que es menor o igual que 2 beta. El límite, por lo tanto, también va a ser menor o igual que 2 beta. ¿Sale? ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la phi pertenece a x. ¿Sale? Bien. Vamos a parar un momento.